Muy buenas tardes a todas las personas que nos acompañan. Gracias a las personas que nos acompañan de la Universidad Nacional, del Patronato Nacional de la Infancia, del Ministerio de Educación, así como otras instituciones públicas. También a las y los colegas de organizaciones no gubernamentales que han mostrado su interés en esta actividad, así como a colegas de otras universidades públicas. Sean bienvenidos todos y todas a este foro de presentación de resultados de investigación que de algún modo culmina un proceso de trabajo de ya varios años en una temática que nos parece de la mayor relevancia. Como todas y todos sabemos, el autocontrol es una habilidad esencial en la vida. Sin capacidad de dominio propio no podemos lograr ningún objetivo que nos propongamos. Y esta investigación ha tratado de poner en práctica modelos experimentales de investigación poco utilizados en Costa Rica, que tratan no solamente de comprender el comportamiento puramente individual, sino también de ponerlo en contexto social. Algunas de las explicaciones que tradicionalmente se han dado a el autocontrol tienden a asociarlo fundamentalmente con una habilidad personal o con una habilidad de raciocinio. Sin embargo, la investigación más reciente ha venido encontrando que otros aspectos, como los de carácter emocional, como los de carácter social, como los de carácter cultural, también juegan un papel muy importante. Y en este contexto de pandemia, esta línea de investigación ha tomado más importancia debido a que ciertamente nuestra capacidad de postergar recompensas se ha puesto a prueba en esta situación que vivimos. Hoy vamos a básicamente explicar en qué ha consistido el proyecto de investigación, los técnicas de investigación que pusimos en práctica, los análisis de datos que se llevaron a cabo, así como una discusión de los resultados y sus implicaciones desde el punto de vista teórico. Y esperamos que las personas que observen esta videoconferencia puedan salir, ojalá, con una visión más amplia de esta importante capacidad de autocontrol y postergar recompensas vista en su contexto social. Vamos a tener inicialmente 3 exposiciones relacionadas las 3 con el mismo proyecto. Luego de eso abriremos un espacio para que quienes así lo desean puedan hacer sus preguntas y comentarios. Les invitamos y les animamos a hacerlo a través del chat que tienen activado en la plataforma digital de Zoom o bien en la plataforma de Facebook para aquellas personas que nos estén viendo en este momento por el Facebook de la Vicerrectoría de Extensión de la Universidad Nacional. Y daríamos entonces un segundo espacio de réplica para nuestros expositores para que puedan detallar más aquellos puntos que consideremos necesarios. Así que reiterar de nuevo el agradecimiento y la atención que nos prestan. Entonces vamos a trabajar de la siguiente manera. Vamos a llevar a cabo 3 exposiciones de 15 minutos. En primera instancia, la compañera Sara León va a exponernos sobre el proyecto y su método de investigación. Luego el compañero Luis Diego Conejo nos va a exponer sobre los análisis llevados a cabo y los resultados obtenidos en la investigación. Y finalmente el compañero Rolando Barrantes nos va a exponer sobre la discusión de los resultados y sus implicaciones desde el punto de vista teórico. Antes de darle la palabra a la compañera Sara León, me voy a permitir presentarla brevemente. Sara León González es licenciada en Psicología y máster en Pedagogía, con énfasis en diversidad de los procesos educativos por la Universidad Nacional. Actualmente es coordinadora del Programa de Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia del INEINA. En este instituto ha formado parte de equipos de trabajo de investigación en diversidad de temáticas tales como políticas de niñez y adolescencia, tanto cantonales como institucionales, proyectos de desarrollo infantil como el actual en autocontrol, así como también en prevención del trabajo infantil y desarrollo psicosexual en niños y niñas.
También en el área de extensión ha tenido la oportunidad de trabajar con población adolescente y en condición de maternidad. Actualmente se desempeña, además de estas labores, en el área de docencia universitaria. Entonces, a partir de este momento y por 15 minutos, damos la palabra a doña Sara León. Muchísimas gracias, compañero. Bueno, buenas tardes a todas las personas que nos acompañan en este espacio tan valioso para nosotros como equipo de investigación. Como dijo el compañero Pablo Echaverri, yo voy a hablar un poco sobre este proyecto de investigación y el método utilizado, como una descripción general de este proyecto. Primero, bueno, el objetivo general, ¿verdad?, de nuestra investigación es analizar la influencia de la fiabilidad del entorno social en la capacidad de autocontrol en niños y niñas en edad preescolar de distintos niveles socioeconómicos en una tarea de espera y retraso de la recompensa, conocida en este caso como la tarea de la golosina. Nuestra pregunta de investigación fue: ¿en qué medida el nivel socioeconómico y la confianza del entorno inmediato del experimento influyen en la capacidad de espera del niño o de la niña en una tarea de autocontrol? En este caso, tarea de la golosina. Algunos antecedentes de nuestra investigación es precisamente el psicólogo Walter Mischel, quien inició una investigación experimental en la cual se sometía a estudiantes en edad escolar a un dilema. Se les daba a elegir entre una recompensa, que en este caso era una golosina, que obtendrían de manera inmediata, y otra recompensa mayor, o sea, 2 golosinas, si esperaban durante un tiempo determinado. Adicional a esto, tenemos a las autoras Kit Palmery y Asling, que en el año 2013 retomaron este experimento de Mischel, pero para analizar la influencia de la confianza en el autocontrol en niños y niñas. Algunas condiciones éticas que es importante destacar de nuestra investigación es que nosotros estuvimos regidos por lineamientos estrictamente, ¿verdad?, éticos, con el CONIS, que es el Consejo Nacional de Investigaciones en Salud, que están adscritos al Ministerio de Salud, el SECUNA, que es el Comité Ético Científico de la Universidad Nacional, todo esto amparado desde la Ley de las Investigaciones Biomédicas. Importante también aclarar y definir que cumplimos más bien con el consentimiento y el asentimiento informado. El consentimiento se refiere a la permitividad que nos brindaron los padres y madres de familia o encargados legales de los niños y las niñas para que sus hijos e hijas participaran de esta investigación. Y el asentimiento informado es la aceptación de los niños y las niñas de participar. También se hizo un pilotaje para validar el protocolo, los instrumentos, saber cómo los niños podían aceptar, ¿verdad?, las preguntas, los lineamientos de la investigación y el trabajo de campo como tal. Y por último, pero no menos importante, que siempre privó, ¿verdad?, el bienestar y el respeto absoluto por las emociones, el estado de ánimo y las condiciones de los niños y las niñas en general. Si algún niño se veía afectado, ansioso, nervioso, o incluso si llegaba a llorar, el experimento inmediatamente se anulaba, se ponía en pausa. Un poco la trayectoria o un poco el periodo de investigación nuestro del trabajo de campo inicia en el 2018 con este pilotaje que les mencioné anteriormente. Se hizo en 3 centros educativos de Heredia, 2 públicos. Uno de los públicos fue donde se hizo este pilotaje y un centro educativo de índole privado. Todos los niños y las niñas que participaron fueron del nivel tanto de materno como de transición, y la muestra de los resultados, que después el compañero Luis Diego nos va a informar más, fue de 67 participantes entre niños y niñas. El protocolo en el trabajo de campo básicamente, se dio en un espacio cerrado, cómodo, con una silla y un escritorio, donde se les grababa, tanto en audio como en video, todo el tiempo que los niños estuvieron ahí dentro de este espacio específico para realizar el experimento o el trabajo de campo como tal, y se grabó desde el momento en que ellos ingresan hasta que salen.
Primero que todo, se les llevó una hojita blanca, se les hizo la solicitud de que si nos podían realizar un dibujo. Casi que todos los niños, ¿verdad?, estuvieron anuentes a hacernos el dibujo, pero se les puso un dilema. Se les entregó una crayolita, estaba en mal estado, ¿verdad?, como un poco quebrada, incluso sin el papel original, gastada. Y se les ofreció esa crayola para que ellos pudieran realizar la tarea del dibujo. Sin embargo, también teníamos una imagen, una fotografía, donde se ilustraban materiales muchísimo más lindos, con más variedad, con muchos colores, ¿verdad? Tenían pilots, crayolas, lápices de color. Entonces le decíamos que si ellos querían pintar con la crayolita café en mal estado o con el material que estaba en la imagen. La mayoría de los niños y las niñas, por supuesto que escogían el material mejorado. Entonces, la persona investigadora salía de la habitación, esperaban 2 minutos y durante este tiempo de espera se hacía de manera aleatoria la escogencia de los niños a los cuales se les iba a cumplir la promesa de darles el material mejorado y a los niños y las niñas que no. En el caso de que saliera que no se les iba a cumplir, ingresábamos de nuevo a la salita y les explicábamos a los niños, qué pena, no pude conseguirte el material, pero aquí está esta crayolita café con la que me puedes igual hacer un dibujo. Y a los niños que se les cumplía la promesa, pues se les llevaba el material que era exactamente igual a lo que ellos habían visto en la fotografía original. Los niños y las niñas contaron con 3 minutos para realizar esta tarea del dibujo. Posteriormente, entrábamos, después de pasados estos 3 minutos, pasábamos con el marshmallow, recogíamos la hojita con el dibujo y se les decía la siguiente consigna. Aquí está este marshmallow, es tuyo. Si quieres, te lo puedes comer ya. Pero si me esperas aquí sentado hasta que yo regrese, te doy 2 marshmallows. Entonces, ¿cuántos marshmallows quieres? ¿1 o 2? Todos los niños de la muestra fueron los que eligieron 2 marshmallows y el investigador salía del cuartito nuevamente y esperábamos grabando a los niños y tomando nota desde afuera de las actitudes, de diferentes estrategias que incluso utilizaban los niños para mantenerse, ¿verdad? Autocontrolados y no tocar ni comerse el marshmallow, mientras pasaban el tiempo máximo de espera, que eran 12 minutos. Al final de los 12 minutos, si el niño llegaba, ¿verdad?, hasta los 12 minutos, entonces entraba el investigador con el segundo marshmallow. Algunas variables de investigación, en este caso, tenemos las variables dependientes, que es el tiempo de espera antes de comer o tocar la golosina con cualquier parte del cuerpo, ¿verdad? Y las variables independientes, que en este caso es la confianza, ¿verdad?, que hacíamos mediante el ejercicio del dibujo previo de la prueba de la golosina, el nivel socioeconómico, que era mediante el acceso que tuvieran las familias de estos niños y estas niñas a bienes y servicios, y el tipo de centro educativo, en este caso ya sea público o privado. Para finalizar, las hipótesis que teníamos en esta investigación era que las niñas y los niños en condición confiable, o sea, a quienes se les cumplió la promesa del material mejorado, tenderán a lograr mayor tiempo de espera en promedio que aquellos niñas y niños en condición no confiable, o sea, a quienes al final no le pudimos brindar el material mejorado y quienes tuvieron que hacer el dibujito con la crayolita café en mal estado. Como segunda hipótesis, era que las niñas y los niños de un nivel socioeconómico alto tenderán a lograr durar mayor tiempo de espera en promedio que aquellos niños y niñas de nivel socioeconómico bajo. De estos resultados y alcances nos va a brindar mayor información el compañero Luis Diego Conejo.
Bueno, muchas gracias a la compañera Sara León. Bueno, a continuación vamos a dar la palabra a el doctor Luis Diego Conejo Bolaños, a quien me permito antes presentar. Don Luis Diego obtuvo la licenciatura y maestría en psicología en la Universidad de Costa Rica, así como su doctorado en desarrollo humano y ciencia familiar en la Universidad de Missouri, Columbia. Actualmente es académico de la Universidad Nacional en el INEINA y en el Centro de Investigación y Docencia en Educación CIDE de la UNA. Ha sido docente e investigador en la Universidad de Costa Rica, en el Instituto de Investigaciones Psicológicas y también en el Centro de Investigación en Neurociencias. También trabajó como asociado senior en primera infancia y educación para el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, y ha sido consultor para el programa Estado de la Educación. Dentro de sus intereses de investigación destacan la autorregulación, el desarrollo moral y el aprendizaje en niños, niñas y adolescentes. Damos la palabra a don Luis Diego. Muy buenas tardes, colegas y estimados personas que nos acompañan en el público. Como comentaba Pablo, entonces yo voy a tener la oportunidad de referirme a el análisis de los resultados. La idea entonces es hablar un poco acerca del método que utilizamos para poner a prueba las hipótesis y especificar un poco cuáles fueron esos resultados que obtuvimos. Para empezar un poco con respecto a la estrategia de análisis, es importante acá mencionar que utilizamos lo que se conoce como estadística no paramétrica. Y para contextualizar este tipo de estadística, creo que es útil hablar brevemente de la curva de distribución normal, que es bastante típica cuando estamos estudiando los cursos de estadística, en donde se revisa muy bien este tipo de distribuciones. Recordamos que la media, la moda y la mediana coinciden en el mismo punto, en el centro de la curva, y que tiene una distribución que es simétrica hacia ambos lados de la curva, y la desviación estándar es de 1, ¿verdad? La media es de 0, entonces sabemos que entre la primera desviación estándar, tanto negativa como positiva, tenemos aproximadamente un 68% de los casos. Luego, entre la segunda, negativa y positiva, un 95%, y en la tercera ya alcanzamos el 99%. Esto es bastante importante en la mayoría de la estadística paramétrica, pero en muchos de los casos más aplicados, la situación luce mucho más compleja, como ya nosotros nos podemos imaginar. Por ejemplo, si nosotros simulamos datos en este proyecto que tenemos de autocontrol y los representamos en una curva normal, tomando en cuenta el tipo de escuela de 2 participantes, que como dijo Sara, teníamos 69 en total, 18 de una escuela privada y el resto eran de una escuela pública. Si graficamos estas dos distribuciones, vemos que no está tan perfecta la campana, pero por lo menos para la pública, que son más niños, vemos cómo tiene una distribución bastante simétrica. Esto simulando datos con una distribución normal, de una media de 0 y una desviación estándar de 1. Si observamos los datos que nosotros tenemos en nuestra investigación, por ejemplo, para el tiempo que duraron las niñas y los niños en tocar por primera vez el marshmallow, la golosina, nos encontramos algo así. Es decir, esto dista muchísimo de la distribución normal que veíamos al inicio, en donde todo giraba en torno al 0, ¿verdad? Y ahí teníamos la media, la moda y la mediana. En este caso no es así. Es mucho más compleja la realidad y por eso tenemos que utilizar otros métodos de análisis. En este caso, la estadística no paramétrica es bastante útil porque nos permite no basarnos en esos supuestos de la distribución normal, sino que asumimos una libre distribución. Y lo que utilizamos en lugar de la famosa media es la mediana, es decir,
el valor que nos divide los datos en un 50% para abajo y un 50% para arriba. Y ahí utilizamos distintos test estadísticos que ahora vamos a ver un poco más. Viendo un poco la distribución de los datos en estos dos grupos importantes, según lo que nos comentaba Sara, hay un grupo que es una condición de confianza a quienes se les cumple una promesa de que se les iba a dar un material para que hicieran dibujos, y hay otro grupo que es de desconfianza, es decir, se les incumple esta promesa. Entonces, analizando un poco una de las variables más importantes, que es las veces que toca el masmelo y el tiempo de espera para tocar el masmelo, vemos cómo sugiere algunas diferencias entre estos dos grupos, por lo menos lo que tiene que ver con el tiempo que se esperan para tocar el masmelo. La mediana para el grupo de confianza es de 86, mientras que el de desconfianza es de 33. Y ahí empezamos entonces a ver un poco que podría existir alguna diferencia entre estos dos grupos en el desempeño que tienen en esta prueba. Otro grupo también importante que también nos comentaba Sara es el tipo de escuela del cual venían los niños y las niñas. Tenemos una escuela pública y una escuela privada. De nuevo, pareciera que con respecto a tiempo de espera para tocar el masmelo por primera vez, se podría sugerir que existe una diferencia, y en este caso, mayor es el tiempo de espera para los niños y niñas de la escuela privada que los que están en la escuela pública. Y como les decía, entonces llevamos a cabo una serie de test estadísticos para comparar esas medianas, ya no medias, sino medianas, y ver qué tan distintas eran entre los grupos. Cuando también estamos trabajando con datos no paramétricos, si queremos ver cómo se dan esas asociaciones entre las variables, la correlación de Pearson, que es la más utilizada, no permite reflejar bien cuáles son esas asociaciones de los datos por los supuestos que hace con respecto a la linealidad y a la normalidad, que como vimos al inicio, no tenemos una distribución normal de los datos. Entonces lo que utilizamos son correlaciones bivariadas de Spearman, que permiten entonces ordenar los datos en rangos y establecer asociaciones no paramétricas entre esas variables. En este caso, como dice la nota, las estimaciones de correlaciones que tienen un asterisco son aquellas que el nivel de significancia es menor al 0.05. Es decir, para esas asociaciones podemos asumir o concluir que se dan sistemáticamente y no solamente por un error aleatorio. Entonces, de interés resulta, por ejemplo, la correlación negativa que existe entre estatus socioeconómico, por un lado, y las veces que tocan el masmelo. Y esta correlación es negativa, lo que quiere decir que a mayor estatus socioeconómico de las personas participantes, niños y niñas, menor número de veces van a tocar el masmelo en esta prueba. Lo mismo para la relación que existe entre las veces que tocan el masmelo y el tiempo de espera antes de tocar el masmelo. Es negativa. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, que si se esperaron muchísimo más para tocar por primera vez el masmelo, en esta indicación que le damos de que no lo tocaran, por supuesto que entonces la van a tocar menos veces porque ya habrá pasado algún tiempo de los 12 minutos que comentaba Sara que tenía cada niño y cada niña para estar frente al masmelo. Entonces, por supuesto, le quedaba menos tiempo y lo tocan menos veces. Entonces, esto funciona como un indicador de validez del protocolo en el sentido de que es coherente. Y también sugiere que entre más se pueda postergar la primera vez que se toca el masmelo, también hay una mayor capacidad de postergación de la gratificación y por tanto, entonces, se toca un menor número de veces. Estos datos, entonces, nos permiten analizar la coherencia interna del estudio y llegar a la conclusión de que se obtienen las relaciones que nosotros hubiéramos esperado y, por tanto,
el modelo que utilizamos y el paradigma nos permite sacar conclusiones que están amparadas por un modelo coherente de los resultados. Ahora, entre estos dos factores, el factor del tipo de escuela, pública o privada, y el factor del ambiente en el cual se hacía la evaluación, de confianza o desconfianza, se tiene que analizar una interacción. ¿Por qué? Porque podría ser que los efectos principales que se deben a estos factores no estén operando de manera aislada, sino que están actuando de manera conjunta. Para ejemplificar un poco mejor esto, el tema de la interacción, vemos en este gráfico cómo si aquí tenemos dos grupos, y los grupos son los colores en este caso, ¿verdad? Este es el grupo 1 y este es el grupo 2, y vemos una distribución de una variable que a nosotros nos interesa, vemos cómo independientemente del grupo, la tendencia siempre es a la baja. Entonces, en este caso, podríamos decir que no existe interacción entre el grupo, que son los colores, y la variable que estamos analizando en este caso. Sin embargo, si observamos más una distribución de este tipo, vemos cómo para el grupo rosado, en este caso, existe una tendencia que es ascendente, pero luego para el otro grupo hay una variación en esa tendencia y se cambia la dirección de los datos. Lo mismo pasa en este otro caso, ¿verdad? Acá tenemos en este grupo, en este ejemplo es simple un color, viene en descenso, pero luego se aplana un poco esa tendencia y casi que empieza a ganar aquí también al final, dependiendo del grupo. Eso es una interacción. En este caso, en el estudio que tenemos, la interacción no es significativa. Eso quiere decir que los efectos principales, si tienen algún efecto, lo están causando de manera aislada. Entonces podemos analizar los efectos principales por separado. En este caso, el efecto de confianza o desconfianza en la evaluación que se hace, vemos que tuvo un efecto significativo en el tiempo que duraban antes de tocar la golosina. Las personas, los niños y las niñas que estaban en la condición de desconfianza, vemos que tuvieron una latencia menor con respecto a aquellos que estaban en la condición de confianza y se pudieron esperar más. Esta medida está en segundos, es decir, al menos el 50% de los niños y las niñas en la condición de desconfianza pudieron esperar hasta 33 segundos para tocar por primera vez la golosina, mientras que los que estaban en la condición de confianza pudieron esperar hasta 86 segundos. Hay una diferencia significativa por el tipo de ambiente inducido en la evaluación. Si vemos este mismo efecto, pero para el tipo de escuela, nos damos cuenta que no es significativo. Es decir, no existe una diferencia en el desempeño en la prueba del masmelo, de la golosina, si los niños y las niñas eran de la escuela pública o de la privada. Lo mismo sucede para la cantidad de veces que la tocaron por tipo de escuela. No es significativa la diferencia. En este caso tenemos entonces que solamente para la condición y para una variable. Si luego pasamos a analizar la comparación por estatus socioeconómico, y acá es importante mencionar que para el estatus socioeconómico nosotros utilizamos un índice de servicios y de facilidades y bienes materiales que tenían los niños y las niñas en las casas. Entonces, lo que hicimos fue medir el acceso que tenían a una cantidad de servicios como internet, bienes materiales como por ejemplo casa propia, un carro propio. Entonces, medimos ese acceso que tenían a esa cantidad de servicios y de bienes y realizamos un índice de estatus socioeconómico. Luego, lo que hicimos fue dividir la muestra, ya no por escuela, sino por estrato socioeconómico. Y lo dividimos en dos grupos. Un grupo de más bajo estrato socioeconómico y un grupo de más alto estrato socioeconómico. Si nosotros analizamos la muestra de esta manera, dividida en estos dos grupos, vemos que los niños y las niñas en el estrato socioeconómico bajo tardaron significativamente menos tiempo
en tocar esta golosina, en esta evaluación que les realizamos, en comparación con el grupo de estatus socioeconómico más alto. Y vemos que la diferencia en segundos también es bastante importante. El primer grupo, de estatus socioeconómico bajo, en promedio 33 segundos pudieron esperar, mientras que el segundo pudieron alcanzar casi los 100 segundos sin tocar la golosina. De igual manera, en el número de veces que tocan la golosina, el grupo bajo en estatus socioeconómico tuvo una mediana de 9, es decir, el 50% tocó la golosina 9 veces, mientras que el grupo alto una mediana de 5 veces, es decir, mucho menor en cuanto a la frecuencia. Esta diferencia es marginalmente significativa porque, como todos sabemos, el valor de P debería de ser menor al 0.05 para estar bien seguros de que es una diferencia significativa. Sin embargo, 0.056 se puede considerar marginalmente significativa o sugerente de que existe una tendencia en ese caso. Si damos una mirada un poco más cercana a cómo se distribuye ese estatus socioeconómico, podemos tener una idea de por qué pudimos encontrar diferencias por estatus socioeconómico y no por tipo de escuela. Y es por lo siguiente. Vemos que la mayoría, es más, el 100% de los niños y niñas en la escuela privada estuvieron en una distribución más alta del estatus socioeconómico, mientras que, lo vemos acá por la distribución, mayor de 0.5, mientras que los niños y las niñas de la escuela pública, habían algunos que estaban más abajo de este 0.5, pero también habían otros que estaban por encima de este 0.5. Entonces, por eso es que cuando nosotros estábamos analizando las diferencias por escuela, no encontrábamos una diferencia significativa porque había en la escuela pública una heterogeneidad de niños y niñas con respecto a su estatus socioeconómico, lo cual es totalmente esperable. Y, sin embargo, cuando analizamos el estatus socioeconómico directamente, esta diferencia sí fue posible de ser captada. Esto creo que a nivel metodológico es importante, porque no basta con dividirlos en grupos de escuela privada o pública, sino analizar más el contexto socioeconómico en el cual se desenvuelven los niños y las niñas. Entonces, un poco para resumir estos resultados que acabamos de compartir, en la condición de confianza, los niños y las niñas esperaron en promedio más antes de tocar la golosina que quienes estaban en la condición de desconfianza. Además, entre más tiempo lograban esperar antes de tocar la golosina, por primera vez, menos veces le iban a tocar, como ya vimos. Y no se detectaron diferencias significativas por tipo de escuela en el desempeño de la tarea, pero sí por estatus socioeconómico, lo cual nos indica que variables del contexto, estatus socioeconómico, pero también el contexto de la evaluación más inmediato, en este caso la confianza o la desconfianza, son importantes para entender el desempeño de niños y niñas en tareas que nos dan una idea de cuáles son sus capacidades de autorregulación. Esto es lo que quería compartir con respecto a los resultados y esperamos ahora en el espacio de preguntas poder seguir un poco la discusión con respecto a este tema. Muchas gracias. Damos las gracias a don Diego por esa explicación tan clara y detallada de los resultados. Si alguna persona del público quiere profundizar más en cualquier detalle, pues puede hacer su consulta o comentario con toda confianza. Seguidamente vamos a continuar entonces con la discusión de los resultados y algunas de sus implicaciones teóricas, particularmente de la perspectiva de las teorías sobre la toma de decisión, que son parte de los ejes que investiga la ciencia política. Para esto nos acompaña el máster Rolando Barrantes Pereira, quien es licenciado en Ciencias Políticas con una maestría en Administración de Proyectos. Se ha desempeñado como asesor en la Asamblea Legislativa de nuestro país y desde agosto de 2018 labora como académico en el INEINA, enfocándose en ámbitos como el análisis y desarrollo de políticas públicas orientadas a las personas menores de edad, la investigación sobre factores que inciden en la motivación del aprendizaje, la promoción del derecho a la participación en personas menores de edad y el estudio de la toma de decisiones en niños y niñas
de preescolar, como es el caso de esta investigación. Adicionalmente, ha sido conferencista en diversas temáticas propias de su especialidad. Entonces, damos la palabra a don Rolando. Muchísimas gracias, Pablo, por la presentación. Tal y como decías, yo me dedicaré en esta intervención a lo que es la contextualización de este estudio a la luz de lo que son las teorías de la toma de decisiones. Para esto, primero que todo, es importante describir qué es una decisión. Bueno, una decisión es un proceso cognitivo. Esto permite desarrollar un procesamiento de información a la luz de una serie de elementos que cada uno de nosotros tiene, como son las experiencias previas, los aprendizajes vividos o bien las percepciones que tenemos de los diferentes ambientes donde nos vemos inmersos. Este proceso nos va a llevar a una segunda línea, que es la evaluación de líneas de acción. Esto quiere decir el desarrollo de una línea de estrategias diversas para llegar a un fin determinado. Este fin determinado es la elección entre dos o más alternativas. Esta es la esencia de la toma de decisiones. Siempre tiene que haber más de una alternativa para que exista un proceso de toma de decisiones. Seguidamente, vamos a proceder al análisis de lo que es la teoría más clásica de la toma de decisiones, que es la teoría de la racionalidad. Esta teoría ha sido propuesta desde el ámbito económico y tiene como premisa fundamental que los individuos son vistos como maximizadores de utilidad esperada. Recordemos que la utilidad es un beneficio que puede significar un bien o un servicio, por ejemplo, y tiene algunas características como la información ilimitada, la disponibilidad de tiempo absoluto para el análisis de la toma de decisiones y que los individuos o los actores de toma de decisiones en este caso son inmunes a elementos contextuales y emocionales. Como respuesta al agotamiento, si se quiere ver de esta forma, de la teoría anterior, se propone en el año 1956 la teoría acotada de toma de decisiones. ¿Cuál es la premisa principal? Aquí no se elige la opción con una mayor utilidad, sino la opción más satisfactoria para el tomador de decisión. ¿Esto por qué? Porque existen una serie de limitaciones que van a hacer imposible que la teoría de la racionalidad se aplique tal y como está estipulada. ¿Qué limitaciones son estas? Pues limitaciones de tiempo, restricciones de información, capacidad limitada de procesamiento de información, problemas complejos a resolver en muy poco tiempo y con muy pocos recursos, y el entorno que inevitablemente va a permear en lo que es el proceso de toma de decisiones. Seguidamente, otra de las teorías va muy ligada a la teoría anterior que les acabo de mencionar, es la teoría de la racionalidad ecológica. Aquí el elemento clave es la interacción persona-ambiente. Entonces, esta teoría se va a enfocar en analizar a los individuos que están inmersos en ambientes muy particulares y con una serie de características distintas. Esta teoría propone que cada uno de nosotros cuenta con una especie de caja de herramientas. ¿Qué es esta caja de herramientas? Pues son una serie de elementos que nos permitirán tomar las decisiones determinadas por los ambientes en los que estemos inmersos. Entonces, algo muy importante a tomar en cuenta es que el ambiente donde nos desarrollamos, cada uno de nosotros o nosotras, es un factor que puede influir en la elección de las metas y no solo eso, sino en los cursos de acción que cada uno de nosotros desarrolle para cumplir esas metas. Esta teoría cuenta con tres elementos principales. Son los mecanismos de procesamiento de información, que son heurísticas o estrategias para la resolución de problemas. Está el ambiente, por otro lado, que es donde está inmerso el agente decisor, y está el encaje. El encaje es la forma en que estos mecanismos de procesamiento de información conjugan con el ambiente para desarrollar el proceso de toma de decisiones. Seguidamente vamos a ver algunos de los elementos que potencialmente pueden influir en los procesos de toma de decisiones de cada uno de nosotros. Como primer elemento, se propone la condición socioeconómica. Entonces, debido a esto, en ambientes de escasez o inestabilidad, existe la probabilidad de que los agentes decisores primeramente atiendan las necesidades inmediatas. También existe la posibilidad de que por estar en ambientes sumamente inestables y de escasez, existan disrupciones de los procesos cognitivos y regulatorios que nos lleven a posibles afecciones a la capacidad de postergación y autocontrol, como puede verse, por ejemplo, en este experimento que estamos analizando. Otros de los componentes a analizar son la cultura y la crianza.
Aquí podemos ver cómo elementos culturales, como por ejemplo los hábitos, las costumbres, las creencias y las actitudes compartidas, pueden tener influencia en los roles de los diferentes actores sociales, porque esto es importante. Por ejemplo, tenemos culturas que son un poco más individualistas, donde cada uno de nosotros tiene una mayor autonomía para buscar los objetivos individuales. Pero también existe una contraparte, que son las culturas un poco más colectivistas, donde se persigue el bien común, la armonía social y la búsqueda de objetivos colectivos. Esto nos lleva a lo que son los procesos de crianza, los cuales tienen un fuerte impacto en la toma de decisiones. Como ejemplo de esto, existe un estudio de niñas y niños de un pueblo aborigen que se llama Enso, que está en el país de Camerún, que tiene un estilo bastante vertical, con una crianza bastante directiva y colectivista, donde se siguen órdenes de las personas menores de edad respondiendo a los intereses de las personas adultas. Entonces, ¿qué pasa aquí? A la luz de este experimento que se realizó en el año 2018, los niños de la tribu camerunesa Enso mostraron niveles de espera, de obtención de recompensa mucho mayores que sus contrapartes alemanes, que fueron los otros participantes de este estudio. Y esto puede deberse potencialmente a un proceso de crianza un poco más directivo y autoritario. Seguidamente tenemos dos elementos más que potencialmente pueden influir en la toma de decisiones. Uno es la emoción, que la emoción está caracterizado como un precursor de la toma de decisiones de cada uno de nosotros y juega un papel muy importante, ya que puede jugar un papel adaptativo o bien de alteración de los procesos de toma de decisiones. Aquí la decisión entra en juego en términos de que son vías para reducir los sentimientos negativos de cada uno de nosotros o bien para crear estrategias y potenciar aquellos sentimientos que sean positivos. Por otra parte, está la razón, que es un complemento de la emoción. ¿Qué es la razón? Es lo que me va a permitir valorar las opciones a elegir y considerar los pros y los contras de cada uno de ellos para eventualmente tomar la decisión final. Otro de los elementos analizado aquí es la confianza. El compañero Diego lo tocó en su intervención, entonces aquí vamos a tratar de contextualizarlo un poco a la luz del proceso de toma de decisiones. La confianza es un estado emocional unido a una cierta expectativa de comportamiento de la contraparte. Entonces, debido a esto, confiar en alguien supone tener un sentimiento positivo hacia esa persona. Por otra parte, la desconfianza implica un sentimiento negativo que puede ir unido a emociones como la aversión o el miedo. Este fue uno de los elementos más relevantes en el desempeño de las y los participantes del test de la golosina en escenarios de confianza y no confianza, como vimos en lo que nos explicó Diego en su intervención, que marcó una diferencia en cuanto a si esperaban o no por la obtención de la recompensa. Otro de los elementos analizados es la cognición situada. Esto es la cognición integrada al entorno donde desarrolla el actor decisor el proceso de toma de decisiones. Entonces puede verse cómo esto, al tener en cuenta el elemento del entorno, está relacionado con la teoría de la racionalidad ecológica en términos de utilización de cursos de acción concordantes con el ambiente donde el actor decisor está inmerso. Por otra parte, los niños y niñas en entornos más confiables y estables pueden potencialmente lograr mejores resultados en la postergación de la recompensa, y el comportamiento de no esperar bajo desconfianza sería utilitariamente irracional, pero ecológicamente racional, tomando en cuenta el ambiente y el contexto donde el actor decisor está inmerso. A manera de conclusiones, podemos destacar que la mayoría de las y los participantes no se comió la golosina durante el experimento, por lo que es posible que esto esté mediado culturalmente, similar a lo que fue el estudio de los niños y niñas en SO y sus contrapartes alemanes. Por otra parte, podemos determinar que el contexto de confianza tuvo un efecto en el experimento, ya que los y las niñas en escenarios de confianza esperaron más tiempo antes de tocar la golosina. Lo anterior va en concordancia con elementos de la racionalidad acotada y ecológica, al tomar en consideración elementos ambientales, así como otros aspectos como limitaciones en atención, memoria y control ejecutivo. Por otra parte, este estudio subraya el papel de la confianza en producir esperanza y por tanto autocontrol, como vimos también en lo que nos mencionaba el compañero Diego, que el tema de la confianza fue muy importante en los resultados últimos del experimento.
También existe la posibilidad de que ambientes inestables e impredecibles puedan afectar la capacidad de postergar la gratificación al no tener seguridad de que las recompensas por postergación estén aseguradas. Adicionalmente, el estudio logró determinar que niñas y niños provenientes de entornos con mayor facilidad y estabilidad lograron mejores resultados en el experimento del masmelo. Y el estudio subraya también la importancia de brindar contextos confiables a niñas y niños para que estos puedan mejorar su capacidad de autocontrol. Haciendo una recapitulación de lo anterior, podemos ver cómo las decisiones se ven permeadas por una serie de elementos, tales como la cultura y la crianza, la condición socioeconómica, la confianza y las emociones que pueden potencialmente influir de manera muy fuerte en el desarrollo de la toma de decisiones de cada uno de los actores decisores. Gracias. Bueno, muchas gracias al compañero Rolando. Le pedimos que por favor, digamos, deje de compartir la presentación. Y bueno, vamos a hacer una pequeña recapitulación de los puntos tocados. Sara nos explicó la metodología que siguió este trabajo, la forma en que vinculó un paradigma clásico de investigación en psicología, como lo es el test de la golosina o el masmelo, con componentes emocionales, así como con componentes sociales y de carácter socioeconómico. Es decir, tradicionalmente la investigación sobre este tema se ha enfocado primordialmente en el individuo y en qué nos dice su capacidad de autocontrol sobre sus habilidades, tanto racionales como de inhibición de impulsos, pero no necesariamente contemplando el contexto en el que esta persona se encuentra. En la investigación clásica desde los años 60, como decía la compañera Sara, esta investigación se enfocó o se hizo con muestras de niños que asistían al Centro de Educación Preescolar de la Universidad de Stanford. Básicamente niños y niñas de clase alta y con muchas facilidades y muchos privilegios, de manera tal que no eran necesariamente representativos de la población en general. Encontraron, luego de décadas de haber hecho esta investigación del masmelo, que aquellos niños que lograban contenerse mejor tenían después mejores resultados en varios aspectos de su vida, como en el ámbito educativo, social, familiar, incluso económico. Pero investigaciones más recientes que han retomado esta línea de investigación han encontrado que estas correlaciones son en realidad leves y que pueden variar significativamente cuando se amplían las muestras más allá de grupos muy específicos de la población. Esta investigación resultaría un proyecto innovador porque contempla la interacción entre la persona y su ambiente, ya no desde una perspectiva determinista, como se nos acostumbra a decir con mucha frecuencia en los medios de comunicación, ¿verdad? Ya sea la perspectiva, digamos, de arriba abajo, que básicamente plantea que el contexto es determinante y aplasta al individuo, o la perspectiva de abajo arriba, que dice que el individuo todo lo puede, que todo está en la mente y solamente depende de desearlo para poder autocontrolarnos. Esta perspectiva nos estaría ofreciendo una visión más dinámica y más interactiva entre esas dos grandes dimensiones. Por otro lado, en un segundo momento, don Diego Conejo nos hizo una explicación muy detallada de los análisis estadísticos que se llevaron a cabo y que permitieron poder verificar diferencias en los grupos experimentales, pese a que los datos no se observaron de forma normalizada, según un análisis de curva estadística, lo cual requirió unos análisis no paramétricos que en lugar de utilizar la media o promedio aritmético, como se usa tradicionalmente, utilizaron la mediana y permitieron, a través de los análisis que don Diego ha explicado, encontrar diferencias entre los grupos que se han investigado. Sin embargo, es importante comprender que más allá de los análisis estadísticos que ciertamente reflejan tendencias y nos pueden hablar de la significancia estadística o probabilística de estos resultados,
quisiéramos enfatizar en la no determinación de estos resultados, es decir, de que siempre hay espacio para las diferencias individuales y que estamos hablando en términos probabilísticos, ¿verdad? Y no en términos, digamos, determinísticos o de que siempre ocurren las cosas de la misma manera. Siempre hay espacio para las diferencias individuales y por eso, de nuevo, enfatizar en esa capacidad de comprender de forma más dinámica y más interactiva la relación entre la persona y su contexto. Finalmente, don Rolando Barrantes nos hizo un recorrido por algunos elementos conceptuales que nos ayudaron a poner estos resultados en la perspectiva de la toma de decisiones. Como pudimos ver, típicamente la capacidad de autocontrol ha sido en algunos casos homologada con la capacidad de raciocinio, que ha sido entendida también típicamente desde la perspectiva de la maximización de utilidades. Es decir, es racional aquel comportamiento que básicamente busca maximizar la utilidad, ¿verdad? De manera tal que estas teorías caracterizaron al ser humano, y en este caso a los niños, como maximizadores de utilidades. Es decir, algo así como una especie de robot utilitario, donde la interacción con el contexto o la confianza con las otras personas básicamente no tenía ninguna importancia. Pero estos resultados que ponen la capacidad de autocontrol en relación con su contexto, subrayan o de alguna manera enfatizan la importancia que tiene confiar en otra persona para poder tomar decisiones con respecto a una interacción con esa persona. De manera tal que, aunque en algunos casos se ha caracterizado como irracional el comportamiento del niño, que se come más rápido el masmelo, en este caso estaríamos demostrando que hasta cierto punto estos resultados se ven influidos de forma importante por la confianza que el niño o niña tiene en la otra persona. De manera tal que aquel niño que en un contexto de desconfianza, aquel niño que no tiene certeza de lo que va a pasar, o aquel niño que tiene evidencia de que no puede tener suficiente confianza en la otra persona, no necesariamente está actuando de forma irracional cuando se come más rápido o toca más rápido el masmelo, sino que más bien podría ser que esté actuando de forma más ecológicamente racional. Es decir, que estaríamos entendiendo al niño en función de sus circunstancias. Y pareciera ser que, de alguna manera, los niños están utilizando un heurístico que dice algo así como, es mejor un masmelo o una golosina en la boca que no dos volando. Porque esta persona me da evidencia, me ha dado evidencia de que no necesariamente puedo confiar en él o ella. Pensemos en las implicaciones que esto tiene para niños que viven en contextos de pobreza, para niños que viven en situaciones sumamente impredecibles o para la población en general que en este momento está enfrentando una situación de mucha incertidumbre, puesto que nadie puede saber con exactitud cuáles serán los resultados de esta pandemia. De manera tal que creemos que esta investigación es de alta importancia y que tiene implicaciones para el ámbito escolar, para el ámbito familiar, para el ámbito social y para el ámbito político. Hecha esta recapitulación y esta reflexión, quisiera leer algunas de las preguntas que nos han hecho nuestras personas en la audiencia y pedirle a nuestros expositores que se refirieran a ellas o a otros elementos que consideren relevantes. Dentro del público, el señor Rodrigo pregunta, ¿cuál es el objetivo de conocer esos datos y cómo se aplican en la realidad del mundo infantil? También la señora Marilyn Salas pregunta, ¿se ha analizado en la teoría de la racionalidad ecológica si el temperamento de la persona tiene efectos sobre la toma de decisiones? Luego la señora Vilma Víquez pregunta, ¿este estudio se realizó en Estados Unidos? Si es así, me queda la duda de los resultados, ya que nuestros niños de escuelas públicas, inclusive de escuelas privadas, vivencian otras realidades como país. Le agradecemos muchísimo a estas tres preguntas y vamos a abrir un primer espacio de réplicas a nuestros expositores. Adelante, por favor.
A mí me gustaría referirme un poco acerca de esa pregunta de, bueno, ¿para qué nos sirve entonces conocer estos resultados y qué implicación tiene en la vida real, que al final es en lo que todos estamos interesados? Es, yo creo, muy valioso poder contar con modelos de investigación que, por un lado, se basen en rigurosidad y en validez interna, es decir, en confianza en las conclusiones que vamos a obtener y que las relaciones entre las variables y las dimensiones que estamos investigando de manera sistemática son de la forma en como nosotros las estamos obteniendo. Pero también es importante introducir variables del contexto para entender precisamente esta aplicabilidad. ¿Y a qué me refiero con esto? Por ejemplo, este estudio, al aportar evidencia de manera sucinta sobre el efecto que tiene la confianza en las evaluaciones, en este caso experimentales, también nos lleva a reflexionar acerca de las evaluaciones que se hacen en los ambientes educativos y entender que el rendimiento de los niños y las niñas en contextos de evaluación, por más estandarizadas y por más sistemáticas y objetivas que se quiera, siempre va a estar influido por su contexto, por las variables en las cuales ellos se desenvuelven a nivel cultural, a nivel social, a nivel emocional. Y por tanto, todas estas variables son importantes de tomar en cuenta a la hora de diseñar los espacios de aprendizaje, los espacios de evaluación. Y tenemos que entender que las decisiones que toman niños y niñas no son inmediatas en el contexto más cercano, sino que los conecta con su propia historia y con su propio desarrollo. Esto también lanza un mensaje muy importante para las familias, creemos, porque necesitamos darle ese ambiente de estabilidad a los niños y las niñas en sus procesos de desarrollo, en la crianza, en el hogar, en la intimidad del hogar, para que ellos entonces, con base en esta confianza básica y en esta estabilidad, puedan también tomar las mejores decisiones a largo plazo y no se decanten por una solución que inmediatamente tal vez les soluciona algo específico, pero que no es lo más conveniente en el largo plazo. Entonces yo creo que eso es importante de tomar en cuenta y creo que estos resultados nos dan una pista de la importancia que tienen el contexto y también que es posible ligar los modelos de investigación específicos, en este caso experimental, con el contexto más amplio de los niños y las niñas. Muchas gracias, don Diego. Damos espacio a nuestros otros dos panelistas, tal vez para que se refieran a las preguntas. Pablo, yo me voy a referir a la pregunta de doña Marilyn, si no me equivoco, en referencia a lo que es el tema de la racionalidad ecológica y su relación con el temperamento, en términos de si se ha estudiado. Aquí me parece que es importante determinar una cuestión, que es que la racionalidad ecológica lo que estudia es la interacción entre el agente decisor y el ambiente en el que está inmerso. Yo considero que el tema del temperamento es una característica más personal, más a nivel interno de cada uno de nosotros. Por ende, me parece que el análisis de este debe hacerse desde otra óptica, no necesariamente tal vez desde la óptica de la teoría de la racionalidad ecológica, porque esta lo que estudia es precisamente la interacción nuestra con nuestro ambiente y ver de qué manera los mecanismos de procesamiento de información que tenemos en nuestra disponibilidad para tomar la decisión interactúan con ese ambiente. Entonces me parece a mí que el tema del temperamento va más por el estudio de otras características más internas, tal vez de carácter emocional o sentimental, más que por el lado de la racionalidad ecológica. Ok, gracias, Rolando. Quisiera agregar a lo que dice Rolando que es importante también aclarar que la teoría ecológica de la toma de decisiones lo que plantea es que la racionalidad, las emociones, la interacción entre la razón y la emoción no son aspectos, digamos, fijos o estables, porque son independientes de la situación,
sino que más bien entenderíamos acá las emociones como formas en las que las personas evalúan su realidad y que se construyen, digámoslo así, a partir de la estructura del contexto en el que se encuentra la persona. Me parece que en este caso en particular tenemos un estudio muy interesante porque hemos analizado, por ejemplo, digamos, el peso o la influencia de la confianza interpersonal y también hemos analizado la influencia del contexto socioeconómico y hemos encontrado que sí hubo algún nivel de interacción con estas dos dimensiones, ¿verdad? Ciertamente nuestra investigación, o una de las limitaciones de nuestra investigación es que no consideró a fondo los aspectos emocionales y ciertamente creo que es un reto a futuro, ¿verdad? Considerar el peso, la influencia y las características de la construcción de las emociones en relación con el contexto. Pero me parece muy importante considerar, digamos, el avance que representan estos resultados para ver que al existir una interacción entre la confianza y el autocontrol, podríamos entonces ver que aquí está ocurriendo algo muy interesante, porque podríamos preguntarnos, ¿qué es la confianza? ¿Una emoción o una creencia? Bueno, parece ser que la confianza es una interacción entre estos dos componentes, tanto el componente más cognitivo de la creencia como el componente más emocional de sentir confianza hacia otra persona, de manera tal que sí podríamos decir que hay un papel importante para las emociones en esta interacción individuo-contexto. Damos ahora la palabra a la compañera Sara, y me gustaría tal vez, Sara, pedirle que se refiriera a la pregunta que nos hace doña Zulay Pereira acerca de las implicaciones pedagógicas de estos resultados. Sí, buenas tardes. Bueno, una de las de los beneficios a largo plazo, ¿verdad?, de los que se habla del autocontrol es un mayor nivel académico, ¿verdad? Las personas, bueno, el experimento que Mischel hizo, ¿verdad?, en la población, que Pablo ahora nos comentaba, ¿verdad?, de los años 60, se hizo de manera longitudinal, ¿verdad?, cuando ya estos niños ya eran personas adultas y se vieron, digamos, algunos beneficios como que tenían menos índice de grasa corporal, que tenían mayores logros académicos y por ende mayores estabilidad laboral y implicaciones, ¿verdad?, en estilo de vida, en beneficios en el estilo de vida en general. Como hemos dicho, ¿verdad?, a lo largo de estas presentaciones, el autocontrol o la autorregulación va más allá, ¿verdad?, de una decisión meramente del niño, ¿verdad? No es el niño aislado en su mundo, no es exclusivamente un proceso cognitivo que el niño simplemente decide, ¿verdad?, ser más concentrado, poner más atención, fortalecer sus áreas ¿verdad?, de memorización, de esforzarse por ser un buen estudiante, ¿verdad?, sino que es una interacción constante, ¿verdad?, como explicaba el compañero Luis Diego, ¿verdad?, de la importancia de que las familias cuenten con esas herramientas para que estos niños crezcan con estas habilidades y esto se pueda reflejar en el ámbito académico, en el ámbito pedagógico. ¿Esto por qué? Porque siempre se ha creído, ¿verdad?, que las implicaciones pedagógicas del niño dependen de su fuerza de voluntad, de su propio esfuerzo, ¿verdad?, como niño, para aprender, para que ponga atención, para que no hable en clase, ¿verdad? Y esto nos viene a demostrar que es una corresponsabilidad, ¿verdad? Es una responsabilidad compartida. Los niños no pueden obtener estas habilidades por sí mismos, tienen que tener este respaldo familiar, ¿verdad?, que les permita tener un ambiente de confianza que les permita esperar por recompensas mayores. Por ejemplo, los niños saben que pueden salir a jugar, pero si se dedican un tiempito más a estudiar un poquito más, saben que van a recibir una recompensa mayor, ¿verdad?, de una mejor nota, de un mayor aprendizaje, ¿verdad? Entonces, según los componentes del autocontrol, ¿verdad?, está esa inhibición de ese deseo de salir a jugar
y priorizar un poco y así tomar acciones, decisiones que les va a traer beneficios a largo plazo. Entonces, los niños y las niñas que tengan pues este respaldo, ¿verdad? Estos contextos más de confianza a nivel familiar, les va a facilitar más tomar ese tipo de decisiones, ¿verdad? De postergar una recompensa inmediata, ¿verdad? Y que le va a traer, por una recompensa mayor, que le va a traer mayores beneficios. Entonces, esto en el contexto meramente pedagógico, pues podemos comprender que va a traer muchísimos beneficios, ¿verdad? En el rendimiento escolar, incluso en la facilidad para tener aprendizajes significativos, también por la parte emocional, ¿verdad? Que decía el compañero Rolando un poco, y en la toma de decisiones, ¿verdad? Un poco de ir priorizando y obteniendo mayores beneficios, ¿verdad? Gracias a estos ejercicios y este fortalecimiento, ¿verdad? Que se va dando cada vez más del autocontrol y la autorregulación. Muy bien, muchas gracias, compañera. Me gustaría agregar a lo que acaba de decir la compañera Sara, que estos resultados son muy importantes desde el punto de vista educativo porque nos dan de alguna forma una visión más ecológica del comportamiento de la o el niño. Por ejemplo, sin considerar el ambiente, alguien podría decir, sí, es simple, el niño que se espera el segundo masmelo tiene un comportamiento más racional y eso predice mejores resultados para ese niño en su vida. Esa fue, digamos, en pocas palabras, la explicación, digamos, tradicional. Pero aquí estamos diciendo algo diferente. Estamos diciendo que aquellos niños que se comen el masmelo o tocan más el masmelo o muestran más dificultad para esperarse frente a la evidencia, frente a un contexto donde pueden dudar de la confiabilidad de su contraparte, están mostrando, digámoslo así, un comportamiento ecológicamente racional. Es decir, que la forma en la que hemos entendido la racionalidad como un mero cálculo de utilidad no considera las características o la estructura del contexto como lo plantea la teoría de la cognición situada. De manera tal que esto puede tener muchas implicaciones pedagógicas. Por ejemplo, en nuestro contexto se ha dicho que la calidad de la educación depende casi exclusivamente en algunos casos y para algunas personas de lo que pase en el aula. Estos resultados nos están diciendo que esto no necesariamente es así, o por lo menos no es así siempre, y que deberíamos también dar importancia al contexto, a la situación ecológica de las y los niños, puesto que, según esto, podemos esperar mayor capacidad de autocontrol, mayor capacidad para postergar recompensas en aquellos niños que tienen una situación más estable o más confiable, tanto en la persona con la que interactúan como con respecto a su contexto social más amplio. Pensemos en ese niño que está deseoso de salir al recreo y le dicen, bueno, ya casi vamos a terminar, vamos a resolver este último problema de matemáticas, por ejemplo. Y ese niño quiere salir en carrera y se enoja porque su maestra le pone una tarea adicional en los minutos que faltan antes de salir del recreo. Es posible, según lo que estamos diciendo, que este comportamiento pueda estar mediado por el nivel de confianza que el niño pueda tener en que esa promesa que le están haciendo se va a cumplir. Pero pensemos en un niño que sus necesidades recreativas no son satisfechas, que no tiene un contexto donde pueda hacer predicciones acerca de las cosas que espera y que desea. ¿Cuál es la esperanza que puede tener ese niño de que se van a cumplir esas promesas? Estamos tratando de decir entonces que estas condiciones contextuales influyen en el comportamiento, pero también en nuestra forma de comprender ese comportamiento. Seguidamente quisiera preguntarle a el doctor Luis Diego Conejo por una pregunta que nos llega desde el Facebook de la señora Delia Tamara Fuster. Ella nos dice que le parece muy interesante la investigación y pregunta qué implicaciones podría tener este estudio para la crianza de los hijos. Muchas gracias, muy interesante la pregunta, porque estos resultados nos ponen muy en evidencia que niños y niñas están constantemente monitoreando las pistas del ambiente, de las personas con las que interactúan y están haciendo evaluaciones
que luego les va a informar su propia conducta. Si en el contexto de las familias constantemente, por el estrés y por el ajetreo, se está postergando, por ejemplo, los encuentros eh, entre los padres y los niños, y se les dice, sí, ya casi voy, sí, ya casi voy, ya voy a hacer esto, y luego los padres se van y están como ocupados con otras actividades, y al final no se cumple ese encuentro y ese momento, tal vez para jugar o para compartir una historia o qué sé yo. Estas pistas están informando a los niños y a las niñas que de pronto ese ambiente no es tan estable, en el sentido de que lo que se les está prometiendo probablemente no va a ser cumplido, y entonces mejor buscar otras soluciones más inmediatas que vayan a satisfacer también las necesidades que tienen en ese momento. Lo mismo pasa con las reglas. Es muy importante que en los hogares exista un conjunto de reglas claras que los niños y las niñas, de acuerdo a su edad, deben ir cumpliendo, y que existan consecuencias específicas para cuando se cumplan esas reglas. Por supuesto que estas consecuencias tienen que ir en respeto de los derechos de los niños y las niñas. Jamás puede ser una consecuencia válida el castigo físico, por ejemplo, pero sí pueden haber una serie de consecuencias esperables en quitarles algún juguete que les gusta, o no dejarlos ver el programa que les gusta, o algunas actividades, y esto se tiene que cumplir de manera sistemática cada vez que estas reglas son violentadas por los niños y las niñas. Recordemos que es completamente esperable que estos problemas con las reglas en los hogares se den, y para eso están ahí precisamente, para que los niños y las niñas vayan regulando su comportamiento paulatinamente. No podemos esperar que sean como robots que siempre van a cumplir estas reglas. Entonces, es esperable que vayan a tener problemas con algunas de estas reglas, que las incumplan, y nosotros debemos entonces hacer que la consecuencia que ellos ya sabían de previo que iban a obtener suceda. Porque si no, si estamos muy cansados, si estamos conversando con unos amigos, si estamos viendo el partido y sencillamente no nos tomamos el tiempo para ejercer la crianza de manera responsable, ellos también van a ver que, ok, no es tan así, ¿verdad? Puedo desobedecer, puedo mentir, puedo golpear, porque de pronto el cumplimiento a esas reglas es casi que aleatorio, y entonces la confianza que se tiene en ese sistema de crianza va a decaer. Y las relaciones de padres y madres y niños y niñas debe basarse siempre en esta confianza básica de que se les está criando en un ambiente amoroso, pero en un ambiente también que tiene unas reglas claras, y que es importante que por su propio beneficio aprendan a cumplir y aprendan a ser responsables. ¿Y qué quiere decir responsable en este caso? Asumir una consecuencia cuando no se está cumpliendo una regla en específico. Entonces yo creo que esa es una de las implicaciones que podríamos obtener a partir de estos resultados para temas que tienen que ver con la crianza. Muchas gracias. Otro elemento, bueno, una de las preguntas consultaba si la investigación es en Estados Unidos. Aclarar que los resultados que hemos presentado hoy se han hecho en Costa Rica, en escuelas pública y privada costarricense, y lo que hemos hecho, o tal vez podría generarse alguna confusión, porque hemos comparado con investigación hecha, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿verdad? Que fue ahí donde empezó, digamos, este paradigma de investigación basado en el test de la golosina o el mamelo, ¿verdad? Entonces, hacer esa aclaración, ¿verdad? Que hemos comparado con resultados externos, pero nuestra investigación se basa en datos, digamos, completamente de nuestro propio entorno. Y, de hecho, don Rolando destacaba que nuestros resultados difieren un poco de otros en otros contextos, puesto que en nuestro caso, nuestros niños en la amplia mayoría de los casos no se comen el mamelo, ¿verdad? Lo lamen, lo mordisquean, lo pellizcan, juegan con él, pero curiosamente en la amplia mayoría de los casos no se lo comen, lo que varía con respecto a reportes en otros contextos, y nos resultó muy llamativo. Creemos que esto podría estar mediado también por el contexto cultural, ¿verdad? Y por la forma en la que los niños entienden
o comprenden la tarea de espera, ¿verdad? Una posibilidad es la de que al ser nuestro contexto una cultura más colectivista o más interdependiente, puede hacer que limite la capacidad de que nuestros niños se vean de manera autónoma a sí mismos frente a esta tarea y la interpreten más como una instrucción que como una opción libre, de forma tal que puedan inhibirse más por la influencia de ese entorno externo. Sin embargo, esta es una especulación en este momento que creemos puede ser futuramente investigada en nuevos trabajos. Ahora quisiera preguntarle a don Rolando acerca de la forma en la que esta investigación, en su opinión, conlleva implicaciones para la teoría sobre toma de decisiones, sobre todo en lo que tiene que ver con la forma en la que la toma de decisiones ha sido entendida en el ámbito de las ciencias políticas. Bien, gracias Pablo por la pregunta. Evidentemente este estudio, así como otros similares que se han desarrollado, da nuevas luces, me parece que lo tocaba al final de las conclusiones, en términos de que añade nuevos elementos que pueden potencialmente permear el proceso de decisiones de cada uno de nosotros. Obviamente esto va a variar dependiendo de las condiciones particulares de cada uno, los ambientes, los contextos, pero sin duda alguna el tema, por ejemplo, de la condición socioeconómica, de la confianza, de la cultura, me parece que son elementos que deberían explorarse a través de nuevas líneas de investigación en un futuro para ver a qué nivel llegan a permear o si permean del todo la toma de decisiones. Me parece que son elementos de investigación tanto aquí en el país como a nivel internacional que sería interesantísimo desarrollar, porque, bueno, a la luz de esta y investigaciones pasadas, pues parece que hay indicios de que tienen un peso muy significativo o podrían tener un peso muy significativo en lo que son los procesos de decisiones de todos los agentes decisores. Entonces, me parece que a nivel de líneas de investigación futura, son temas que son muy importantes de profundizar. Muchas gracias, Rolando. Tenemos una pregunta del señor Carlos René Guido Arrieta. Él pregunta, ¿qué tan dependientes a una recompensa se pueden volver los niños y qué con el pasar del tiempo se vuelve algo negativo? Esta pregunta es sumamente importante y qué espacio más enriquecedor nos permite esta interacción con las preguntas de las personas del público, porque esto es un punto muy importante en lo que tiene que ver con el manejo de la crianza, de los procesos de crianza en los hogares. Si bien es cierto, el manejo de recompensas resulta útil para ayudar a los niños y a las niñas a tener en cuenta y en mente las metas del comportamiento y evitar algunas acciones que podrían tener efectos negativos, no pueden ser un fin en sí mismos, sino que tienen que ser solamente un medio. ¿Y de qué depende que se conviertan en un fin o en un medio? De lo que nosotros llamamos inducciones de los papás y de las mamás. Es decir, es importante que existan espacios de conversación que estén cargados de afecto, de emociones, de expresiones de cariño sinceras con los niños y las niñas, en las cuales nosotros les expliquemos que realmente lo que nosotros estamos buscando es que ellos sean felices, personas que puedan brillar, que puedan expresar sus capacidades, que nosotros no nos gusta, por ejemplo, que estén castigados o que se enfoquen solamente en el helado que les prometimos, sino que lo que andamos buscando es su propia felicidad y que por ese amor que les tenemos, entonces nos enfocamos en una serie de reglas que les van a ayudar a mejorar su comportamiento, pero que eso no es lo importante. Yo creo que esta es una conversación que podemos tener abiertamente con ellos en estos espacios íntimos de emociones y de manifestaciones de cariño. Y si nosotros practicamos esto en este ambiente de receptividad y de confianza,
La recepción entonces que le van a dar a este mensaje es muy positiva y va a permitir fortalecer incluso la relación que tenemos con ellos y con ellas, y de esta manera evitaremos entonces que se vuelvan utilitarios solamente buscando pequeñas recompensas, ¿verdad? Eso es muy importante. Muchas gracias a el compañero Luis Diego. No sé si alguno de los otros compañeros quiere referirse también a esta pregunta. Sí, tal vez ahí es muy importante esto que nos comenta, ¿verdad?, el compañero Diego. Sin embargo, sí me parece, ¿verdad?, oportuno hacer aquí una acotación, una diferenciación que se tiene que hacer en relación a las recompensas como tal, ¿verdad?, en el contexto en el que lo estamos aquí comentando, ¿verdad?, recompensas a largo plazo, de postergación de la gratificación, tal vez, ¿verdad?, que no estoy diciendo que tal vez el señor se refiera a eso, pero sí trae como a colación, sería importante hacer esa diferencia con los premios que damos, ¿verdad?, desde el punto de vista del conductismo, ¿verdad?, conductista. En cuanto al reforzamiento positivo, ¿verdad?, de que si haces esto, te doy esto, y ¿verdad?, o que una acción tiene una consecuencia, ¿verdad?, sea positiva o negativa, sino que las recompensas también van muchísimo más allá, como decía el compañero Luis Diego, ¿verdad?, de no una respuesta inmediata, sino a una recompensa a largo plazo, ¿verdad?, que le sigue dando incluso esa confianza a los niños de que sí, mi papá me dijo que no en esta ocasión, pero fue por esto. Entonces, conforme los niños van creciendo y van comprendiendo, ¿verdad?, más su contexto y van comprendiendo algunas otras implicaciones, ellos ya van asimilando, van incorporando dentro de sí que no es solamente ganarme un chocolate, ganarme esto, sino que en mi contexto familiar tengo contención porque lo que están buscando es esto, ¿verdad? Entonces, tal vez ahí los reforzamientos o las recompensas incluso va a llegar un punto en que no van a ser dadas desde el contexto familiar, sino que van a ser, digamos, una buena nota, ¿verdad?, por mi esfuerzo de estudiar un poco más, ¿verdad?, sino que como la misma dinámica, ¿verdad?, de su cotidianidad, le van a dar dando recompensas que no necesariamente van a quedar, ¿verdad?, como dije al inicio, en esta índole de premiación de conductas, ya sean conductas nuevas o conductas suprimidas, ¿verdad? Nada más ahí como tal vez hacer esta diferencia, ¿verdad?, importante entre una y otra, ¿verdad?, dependiendo de los contextos en los que se den las circunstancias de las acciones y de las actitudes de los niños y de las niñas. Bien, muchas gracias. Ahora vamos a dar un periodo breve de un par de minutos a cada uno de nuestros expositores, tal vez para que hicieran sus reflexiones finales, tal vez tratando de integrar un poco la discusión que hemos tenido. Sara, si quieres empezar. Ok. Bueno, primero que todo, a mí me parece muy importante, ¿verdad?, que en la garantía de los derechos de las personas, ¿verdad?, menores de edad, y la familia como el primera fuente de contención, ¿verdad?, se debe de valorar, ¿verdad?, que no esperar o no exigir a los niños, ¿verdad?, que tengan una conducta per se ante algunas circunstancias determinadas, sino que desde el mundo adulto, ¿verdad?, entre comillas, asumamos esa responsabilidad, esa corresponsabilidad que nos toca para no exigirle a nuestros niños y nuestras niñas que por sí solos y que aprendan y que con una, ¿verdad?, con una regañadita o con un discurso, ya asumamos o pretendamos que los niños ya van a actuar de la manera en que la sociedad lo convoca o como nosotros quisiéramos que los niños se comportaran o que siguieran ciertas reglas o que tuvieran ciertas disciplinas, ¿verdad? Es una corresponsabilidad y yo creo que es muy importante que reflexionemos sobre eso. ¿Cuál es nuestro papel desde el mundo adulto para tener esos resultados, esos frutos de estos niños que van a llegar a ser adultos en algún momento? Y por ende tenemos que trabajar, ¿verdad?, desde el inicio de sus vidas para que lleguen a tener todos estos beneficios
como personas adultas. Entonces eso, ser conscientes de la corresponsabilidad que tenemos, no solo las personas que tengan hijos e hijas, sino todas las personas que tenemos niños y niñas alrededor, que yo creo que somos todas las personas, ¿verdad? De eso, de fomentar esa confianza, ¿verdad? De saber hasta dónde podemos llegar con los niños y las niñas. Otro punto importante que va muy ligado a ese anterior es la capacitación que tenemos que darle a las familias, ¿verdad? Muchas veces llevamos al niño al psicólogo o hacemos intervenciones dedicadas a las personas menores de edad porque creemos que ellos son, ¿verdad? Quienes tienen que comportarse, quienes tienen que seguir ciertas reglas, quienes tienen que salir bien en la escuela y a veces, ¿verdad? Como que se olvida que el niño es parte de un contexto y está respondiendo a ciertas circunstancias. Entonces, verlo de una manera más integral y la importancia de capacitar a todo el brazo familiar, ¿verdad? Que le da contención a este niño. Entonces, no pensar en que el niño es el síntoma, ¿verdad? Es el problema, sino que él es el resultado de una dinámica integral familiar, comunal, ¿verdad? Entonces, la importancia de eso, de las intervenciones integrales en cuanto a esto, porque bueno, estos resultados que presentamos hoy nos respaldan, ¿verdad? Y nos dan evidencia de que esto realmente funciona. Yo quisiera una vez más agradecer al equipo de investigación, a la Universidad Nacional también por habilitar estos espacios, por invertir en proyectos de investigación que pretenden fortalecer a las familias costarricenses y en general a las familias que habitan en nuestro país. También quisiera destacar la importancia de vincular diferentes paradigmas de investigación. Este es un ejemplo de investigación cuantitativa que está abordando un tema de mucho interés para la crianza, para el desarrollo infantil y que está también incorporando dimensiones que tienen que ver con el contexto, dejando un poco de lado el sesgo y el estereotipo de que investigación cuantitativa es igual a una cuestión desconectada, descontextualizada y que es un dato frío. En realidad, yo creo que desde lo cuantitativo, pero también desde lo cualitativo y desde modelos mixtos, podemos hacer aportes muy importantes a estos temas de tanta relevancia para el fortalecimiento del bienestar y de los derechos de los niños, de las niñas y las personas adolescentes. Entonces, creo que también es una invitación para unirnos desde las distintas vertientes de la acción académica y seguir en esta búsqueda de evidencia que nos permita de manera más confiable poder realizar procesos de acompañamiento con las familias y la sociedad, buscando su bienestar y buscando fortalecernos en las distintas tareas que como personas tenemos, ¿verdad? Entonces creo que eso es muy importante. Muchas gracias. Bien, a mí me gustaría recalcar un par de aspectos. Primero que todo, el impacto positivo que tiene este proyecto a nivel social y por otra parte el impacto a nivel investigativo, en términos, por ejemplo, de lo que me compete a mí en este estudio, que es el tema de la teoría de la toma de decisiones. Es importante cómo este estudio logra visibilizar muchos aspectos que, por ejemplo, las teorías clásicas no visibilizaban y que llega tal vez a fortalecer lo que teorías más modernas han venido diciendo y a su vez abre nuevos espacios con diferentes temáticas que pueden permear la toma de decisiones, abre diferentes espacios de investigación para seguir enriqueciendo esta rama. Entonces quería recalcar básicamente esos dos puntos. Primero, el impacto social, que sin duda alguna es súper importante, y a su vez el impacto a nivel teórico investigativo que pueda tener en un futuro. Muchas gracias a nuestros tres expositores. Quisiera leer brevemente un mensaje que dos mensajes que acaban de entrar al chat. Sonia Salazar nos plantea, ¿por qué hay que prometer regalos? Yo no recibí regalos
Cuando hice algo que no estaba bien, no me pegaron, pero tampoco me dieron regalos. Recuerdo que a los 6 años me encontré unos huevos, yo los tomé, me los llevé a la casa y mi padre, un campesino, me llevó al nido, colocamos los huevos y mi madre preguntó a los vecinos de quién era la gallina. Mi padre me prometió que si la gallina es de la casa, me puedo comer los huevos, pero si no, no. Y era lógico, me dio una lección de ética. Marilyn Salas plantea excelente espacio para fortalecer conocimientos. Ahora nos sentimos más cerca a través de estos espacios. Tal vez agradecer los comentarios. Tal vez sí hacer una aclaración en el sentido de que cuando nos referimos a recompensas no estamos refiriéndonos, digamos, a un regalo, ¿verdad? Un regalo podría ser una forma de recompensa, pero pueden haber también muchas otras formas de creación de expectativas, ¿verdad? O la simple idea de que si hago este esfuerzo, puedo lograr tal resultado, ¿verdad? Entonces lo vemos en un sentido más amplio. Y agradecer a todas las personas que nos han regalado su atención. Les recordamos que estén atentos en los medios de la Universidad Nacional a los diferentes webinars y foros que se hacen y esperamos desde el INEINA particularmente continuar ofreciendo espacios de reflexión que sirvan para no solamente analizar y tratar de comprender mejor la realidad que viven niños, niñas, adolescentes y familias en nuestro país, sino también para tratar de buscar respuestas, alternativas y soluciones a los problemas más apremiantes de nuestra sociedad. Que tengan muy buenas tardes y hasta pronto.